color, densidad, aroma, textura. Momento de afinar los sentidos. Momento de hablar de vinos. Básicamente en un restaurante tenemos que asegurarnos que el vino que vamos a servir es el vino que ha solicitado el cliente, ¿no es cierto? De caso contrario, si yo traigo a la mesa la botella abierta y resulta que no es el vino que el cliente quería probar, entonces puedo generar costos innecesarios al restaurante, ¿verdad? En esa parte, Laura, cuando uno llega a un restaurante le traen la carta de vinos. Así es. Entonces uno tiene que escoger el vino de acuerdo seguramente al gusto de uno, o tiene que esperar la sugerencia que le haga la persona que hace el servicio. Si queremos probar cosas novedosas tal vez, o no estamos muy bien definidos por qué tipo de vino queremos probar, entonces podemos pedir la recomendación a la persona que esté encargada del servicio, ¿no es cierto?, a ver qué nos puede recomendar. Si ya sabemos cuál es el vino que nos gusta o cuál es el vino que queremos en esa ocasión y está en la carta, entonces excelente, ¿sí? Directamente lo vamos a pedir. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer en el descorche? Bien, como decía, en primer lugar, la persona encargada del servicio va a llegar hasta nuestra mesa y nos va a repetir el nombre del vino que nosotros hemos solicitado, ¿no es cierto? En este caso es un Aranjuez Tannat del año 2016. Una vez que la persona me confirma que es el vino que ha pedido, entonces recién voy a proceder al descorche, que debo realizar siempre con la etiqueta mirando hacia el comensal. En ningún momento puedo esconder la etiqueta, ¿no es cierto?, sino que siempre tiene que estar mirando hacia el cliente para que esté seguro de que es el vino que efectivamente ha solicitado. ¿Y por qué se hace eso, Laura? ¿Por qué tiene que estar la etiqueta mirando al comensal? Como decía, para que mi cliente entonces tenga la certeza de que se le va a servir el vino que solicitó, ¿sí? Por eso no lo quito de su vista en ningún momento, tampoco. Importante ese dato. Bueno, aquí tenemos entonces la etiqueta. Tenemos entonces nuestra etiqueta al frente, ¿sí? Y lo siguiente que vamos a hacer, el paso inmediato, es cortar la cápsula, esta parte que recubre el pico de la botella, ¿sí? Se llama cápsula y sirve para evitar que el corcho entre en contacto con suciedad y demás, y para evitar que los vinos puedan ser descorchados sin que se note, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es hacer un corte por debajo del gollete. El gollete es la parte que sobresale del pico de la botella, ¿ya? Y luego voy a hacer un corte hacia arriba en esta cápsula. De esta manera voy a permitir poder levantarla, ¿sí?, y retirarla sin mayor problemas. Inmediatamente vamos a limpiar por si es que hubiera algún resto de tierra o polvo. Y posteriormente vamos a proceder a retirar el corcho. Para eso utilizamos, en mi caso voy a utilizar un sacacorcho de 2 tiempos. A ver si lo vemos. Ahí está. O quizás en la otra. A ver. Tenemos un sacacorcho de 2 tiempos. Se llama de esta manera porque tiene un movimiento aquí, ¿ya? Que es muy cómodo para trabajar en servicio porque es liviano, ¿no es cierto? Y hace un excelente trabajo. Es de los más sencillos, ¿no? Es de los más simples. Y como digo, es ligero, es liviano, entra en un bolsillo, entonces el encargado del servicio de los vinos lo puede manipular muy fácilmente. Voy a introducir el sacacorcho en el medio del corcho, siempre asegurándome de que quede recto. Si el sacacorchos entra torcido, lo que va a ocurrir es que cuando yo quiera retirarlo, al estar chueco, digamos, se puede o romper mi tapón o se puede romper el tirabuzón del sacacorchos, ¿verdad? Entonces, una vez que está introducido, está recto, lo que voy a hacer es proceder al descorche con mi sacacorcho, que como ya dije, tiene 2 tiempos. Para accionar la primera palanca o el primer tiempo, coloco el primer par de patitas, ¿sí?, en el pico de la botella y voy a jalar hacia arriba. Hasta donde ya no puedo. Seguidamente voy a colocar el segundo juego de patitas, ¿sí?, y nuevamente voy a jalar. En este caso, pueden ver, no hice ningún tipo de plop, no hice ningún tipo de ruido, no es necesario. No se escuchó nada. ¿Ya? No es necesario y por protocolo entonces no lo vamos a realizar. Muy bien, excelente. Entonces,
Qué Ahí manera está. de abrir con experiencia, ¿no? Laura? Son muchas botellas descorchadas. Muchas botellas descorchadas. Bueno, Así es. ¿me permites el corcho, por favor? Te Bueno, vamos a ponerla acá. paso el corcho. En esta cámara. Vean ustedes el corcho. ¿Cuál es la importancia del corcho en el servicio del vino? Porque a veces la persona que te da el vino te entrega el corcho. Sí, definitivamente. Nos entregan el corcho en el restaurante y uno se queda pensando, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Verdad? Entonces, la respuesta es bastante simple. En este caso, bueno, yo tengo un corcho sintético, pero en el caso de que sea un corcho natural, ¿sí? Es necesario que lo acerque hacia mi nariz para sentir los aromas. Si sintiera un olor que llamamos olor a corcho, pero que en realidad es un olor a humedad muy, muy marcado, muy potente, es probable que este corcho tuviera algún tipo de defecto que pueda luego perjudicar al vino, ¿ya? En el caso también de los corchos naturales, lo que sucede es que son un poco elásticos, ¿verdad? Reaccionan al tacto. Si yo los presiono, deberían poder hundirse un poco. En ese caso, quiere decir que el corcho, ¿no es cierto?, está bien conservado, tiene una buena cantidad de humedad. Si estuviera muy duro, quiere decir que está muy seco, ¿sí? Y eso podría perjudicar la guarda del producto también. Priscila dice, ¿por qué en los restaurantes la persona que te atiende asume que es el varón quien va a catar el vino? ¡Qué buena pregunta! Excelente pregunta. Muchas veces sucede, me ha pasado 1000 veces. ¿Qué ha pasado? 1000 veces. Una va con su esposo al restaurante o con pareja o con quien fuera, pero hay un hombre en la mesa e inmediatamente creen que es esa persona la que se va a encargar de elegir. Efectivamente. Les cuento que nosotras sabemos un montón. Entonces, en realidad lo que se debería hacer es consultar en la mesa quién va a ser la persona encargada de seleccionar el vino. Ah, importante. Y esa misma persona que se encargó de seleccionar el vino debería ser la persona que lo va a probar para dar su visto bueno también. Ahora, ¿qué pasa si esa persona dice, le entrega al varón, y el varón no sabe? Pasa vergüenza. Mujer, no, en tu caso, por ejemplo, ¿qué hiciste en ese? Yo sabía que la que sabe de vino. Generalmente es mi esposo el que les dice, por favor, ella va a probar el vino. Ah, muy bien. Muy caballeresco de su parte. Julio de Curnex. Mi papá. ¿A tu papá? Ah, nos está viendo, papá. Felicitaciones, dice Julio, le mandamos un saludo. Así es. Mira, ¿quién tenemos acá? Laura, contándonos todos los detalles de los vinos, estamos aprovechando al máximo sus conocimientos. Está también Rodrigo Cupera, dice felicidades por el programa, será un éxito total. Gracias, Rodrigo. Álvaro Mamani, saludos, muy bueno el programa. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del servicio. Tenemos acá a Stephanie, que nos está acompañando. Una afortunada que estaba queriendo degustar el Singani primero, pero la hemos desanimado. ¿No? Bueno, se lo hemos permitido. No se lo hemos permitido. A ver, excelente. ¿Cómo tiene que procederse en este caso? Bien, en este caso entonces yo voy a llegar a la mesa, ¿sí? Hagamos de cuenta que no descorché todavía el vino y entonces se lo voy a presentar. Mi comensal va a dar el visto bueno y una vez que lo hace, lo que tengo que hacer es servir una pequeña cantidad del vino en la copa. ¿Hasta dónde? ¿Sí? Primero pequeña. Lo que necesitamos es que nuestro comensal pruebe el producto, ¿sí? Muy rápidamente, no tiene que ser una cata experta, pero que lo pruebe para indicarnos si está en correctas condiciones y que luego podamos proceder al servicio final. Entonces, si gustas lo puedes probar, nos puedes decir qué tal está. ¿No es cierto? Porque en caso de que el cliente creyera que el vino no está en su mejor condición, entonces deberíamos reponer la botella, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer eso entonces? ¿Se puede decir, este vino no está en buen estado, tiene que cambiar la botella? Definitivamente, pero tiene que haber un buen justificativo, ¿no es cierto? No es que este vino no está bueno porque a mí no me gustó. Tiene que tener algún tipo de defecto, ¿no es cierto? Tiene que o tener algún sabor como avinagrado o estos aromas a corcho que ya mencioné o algún defecto muy marcado. ¿Alguna vez te ha ocurrido eso, Laura? ¿Que has tenido que reclamar y pedir que te cambien el vino? Por suerte, muy pocas veces, porque en realidad tenemos tecnologías ya muy avanzadas que nos permiten cada vez obtener productos
de muy buena calidad, ¿no es cierto? Y son productos muy controlados en el proceso de la elaboración también. Entonces ya saben, si encuentran un vino defectuoso, pueden pedir que les cambien de botella. Como digo, ¿no es cierto? En ocasiones el cliente solicita un vino que no ha probado con antelación, que no conoce y simplemente no le agrada y no le gusta. Bueno, en ese caso, ya que nos estamos arriesgando con un producto nuevo, por decirlo así, que no conocemos, no corresponde el cambio de la botella. ¿Cuál es la altura que debe tener la copa de vino para que sea servida correctamente? Generalmente se nos indica que los vinos deben servirse hasta el ecuador de la copa. ¿Cuál es el ecuador de la copa? La parte más ancha del cáliz. En este caso vendría a ser por aquí. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, nuestras copas son bastante grandes, entonces generalmente servimos un poco menos. La ventaja de estas copas, que son más grandes, es que permiten a los vinos tintos con mucho cuerpo, ¿sí? Con mucha concentración, que respiren más fácilmente. Entonces se van a abrir mucho más rápido y van a estar mucho más agradables para beber también. Por eso es que hay copas especiales para vino tinto. Por eso es que hay copas especiales para los diferentes tipos de vinos, ¿no es cierto? Tenemos las más grandes para los vinos que necesitan mayor aireación. Tenemos otras copas que son bastante más pequeñas para los vinos blancos también.